ingreso-consumo. Curva ingreso-consumo o renta también se le llama. Es el conjunto de puntos en el espacio de bienes que indica las combinaciones de bienes en equilibrio asociados con diferentes niveles de ingreso monetario a precios monetarios constantes. Bueno, ¿qué nos está diciendo eso? Aquí hay algo que está cambiando. Lo que está cambiando dice con diferentes niveles, aquí está, esto, con diferentes niveles de ingreso monetario. Esto es lo que está cambiando, diferentes niveles a precios monetarios constantes. Quiere decir que lo demás es ceteris paribus. No solo, digamos, los precios monetarios, sino otras cosas, porque aquí solo se analizan esos ingresos y esos precios. Pero el economista, digamos, ya les dije que utiliza eso para decir no solo lo que está ahí, sino otras cosas. Digamos que para nuestro ejercicio, nuestro ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a analizar dos bienes, Tortrix y galletas, y la tabla siguiente, Tortrix y galletas, y la tabla siguiente. Ustedes pueden ver que, digamos, nosotros aquí en la siguiente tabla tenemos el ingreso y los precios de los bienes. Aquí aparece el ingreso y los precios de los bienes. Si ustedes son meros detallistas, verán que el otro lado aparecen las cantidades de equilibrio, el ingreso y el precio de los bienes. Quiere decir que los ingresos aquí son los únicos que están aumentando. Vean, pasa de 10 a 20, de 20 a 30. O sea que este individuo sufrió aumentos, de repente fue escalando y después ya le subieron a 20, de 20 a 30, pero encontró que tenía dos bienes, los bienes son Tortrix y galletas, solo que aquí en este lado lo que aparecen son los precios de cada uno de los bienes. En este caso tenemos para este lado el precio de los Tortrix y para este otro lado tenemos el precio de las galletas. Si ustedes se dan cuenta, no importa si este individuo ha aumentado su ingreso monetario, en este caso el precio del Tortrix, siendo su ingreso monetario de 10, es de 1 y el de las galletas es de 2. Si aumentó su ingreso monetario, siempre el precio de la galleta del Tortrix es 1 y el precio de la galleta es de 2. Y si sufrió otro aumento, el precio es de 1 y el de la galleta es de 2. Si hubieran varios aumentos, aquí podríamos tener más, siempre se mantuvieran constantes estos. Ahora, ojo, que lo que sí estaría cambiando, digamos, lo que cambia en esto son las cantidades de equilibrio. Por ejemplo, ustedes pueden ver que al precio de 10, las cantidades de equilibrio de Tortrix son 4 en el Tortrix y en el caso de la galleta es de 3. Cuando el ingreso monetario es de 20, las cantidades de equilibrio son 10 para el Tortrix y 5 para la galleta. Y cuando los ingresos son de 30, las cantidades de equilibrio son de 16 y 7. La otra cosa que ustedes pueden detallar aquí fácilmente es la siguiente. Ustedes pueden detallarle, vamos a poner acá, miren, yo agarro desde acá esta esquina y vean, ¿qué encuentro yo aquí? Aquí en qué encuentro yo, aquí voy a encontrar yo. ¿Qué voy a encontrar? Aquí voy a encontrar el ingreso. Aquí voy a encontrar yo. ¿Qué voy a encontrar yo? Encuentro aquí los datos de la ecuación balance. ¿Qué datos voy a encontrar yo aquí? Las cantidades, aquí voy a encontrar, digamos, aquí lo voy a poner con rojo. Yo aquí voy a encontrar las cantidades con las que ese individuo maximiza su utilidad. ¿Ah? Aquí voy a encontrar las cantidades que maximizan su utilidad. Sujeto a estas ecuaciones balance. O sea que yo tengo aquí las cantidades que maximizan la utilidad. La utilidad.
Y bueno, nos dice por el otro lado que tiene la función de utilidad de la siguiente. Esa función de utilidad está dada por x es igual a la x elevado a la 1 medio multiplicado por y elevado a la 1 medio. Entonces, con esos datos, me piden a mí que haga lo siguiente. Dice, en una sola gráfica, dibuje las líneas de restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia correspondientes en una sola gráfica. En la gráfica anterior debería decir del inciso 1, dibuje la curva de ingreso-consumo, que es prácticamente lo que estamos viendo como nuevo, digamos. Luego nos piden que derivemos la curva de demanda correspondiente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces veamos cómo hacemos lo siguiente. Digamos, para poder dibujar los puntos en la gráfica, ustedes saben que lo primero que tengo que hacer es encontrar las ecuaciones balance. Encontrar los puntos extremos de cada ecuación balance. Las ecuaciones balance están aquí. 10 es igual a 1 de t más 2 de g. 20 es igual a 1 de t más 2 de g. 30 es igual a 1 de t más 2 de g. Vamos a empezar con la primera de ellas. Si hacemos que la galleta es 0, lo único que va a comprar este individuo son Tortrix. Entonces vamos a tener que la cantidad de Tortrix máxima que va a consumir, no consumiendo nada de galleta, va a ser 10, porque ese 10 es igual a 10 partido 1, lo que es correspondiente a decir que es igual al ingreso dividido el precio del Tortrix. Luego, si decimos que el Tortrix es 0, entonces vamos a decir que lo que va a comprar nada más es galletas, y esa cantidad vamos a decir que es galleta máxima. Como el precio es de 2, pasa dividiendo, entonces nos queda un valor de 5 galleta máxima. ¿Cómo obtenemos esos datos? Es nada más 10 dividido 2. Eso no es más que decir el ingreso dividido el precio de la galleta. Por el otro lado, podemos ver nosotros, digamos que aquí tenemos la siguiente ecuación balance. 20 es igual, otra vez tenemos a 1 de t más 2 de g. Si la galleta es 0, el Tortrix máximo es 20. Eso no es, y si el Tortrix es igual a 0, la galleta máxima es 10, porque si esto se vuelve 0, este 2 pasa dividiendo, entonces nos queda 10. Luego vamos a encontrar por medio de la tercera ecuación balance los siguientes puntos para poder dibujar la línea de restricción presupuestaria. 30 es igual a 1 de Tortrix más 2 de galletas, siguen constantes, como ustedes pueden ver, solo está cambiando el ingreso monetario. Si la galleta es 0, entonces la cantidad máxima de Tortrix que se puede comprar es 30, si esto es 0. Si, por el contrario, Tortrix es 0, la galleta máxima que se puede comprar es 15, porque es dividido, esto 30, este 2 pasa a dividir, queda 15. Entonces nosotros lo que vamos a proceder es a dibujarla en un mapa de indiferencia. En un mapa de indiferencia vamos a proceder. Si ustedes necesitan que les dé tiempo para copiar algo, me avisan, jóvenes. Entonces vamos a ver en este espacio de bienes o en este mapa de curvas de indiferencia. En el primer cuadrante nosotros vamos a tener en el eje Y la cantidad de galletas. Eso puede ser por semana, por mes. Y en el eje de las X vamos a tener la cantidad, me parece que aquí no la puse, pero entonces sería aquí que va la cantidad de Tortrix. Bien, me parece que aquí hay algo. Sí, aquí está la cantidad de Tortrix. Entonces, si ustedes ven los puntos extremos, yo tengo 10 en T máxima y 5 en G máxima. Tengo 20 en T máxima y tengo 10 en G máxima. Tengo 30 en T máxima y tengo 15 en G máxima. Aquí lo que me faltó poner es que aquí es G máxima inicial, digamos. Inicial, y aquí voy a tener G máxima 1. Y aquí voy a tener G máxima 2. 2, pero yo no quiero con este colorcito de aquí. Entonces voy acá. Quito este. Y voy con este otro, y yo no quiero tampoco que tenga esto.
Y aquí entonces yo colocaría que este sería T máxima 1, 0 más bien dicho. Aquí tengo T máxima 1 y aquí tengo T máxima 2. Pues ya encontrados esos puntos extremos, dibujé la línea de restricción presupuestaria. Como pueden ver, aquí está la línea de restricción presupuestaria 0, la línea de restricción presupuestaria 1, la línea de restricción presupuestaria 2, y podemos ver entonces las cantidades de equilibrio. Las cantidades de equilibrio nos dice que son, entonces, son 4 y 3 para la primera y 10 y 5. 4 y 3 y 10 y 5. 4 y 3 y 10 y 5. 4 y 3 para la primera, 10 y 5 para la segunda. Y 16 y 7 la tercera. Bueno, esos son los puntos de equilibrio. Si nosotros trazamos las curvas de indiferencia que son en azul, son las que están aquí en azul, podemos ver, encontrar ya, digamos, a cuánto asciende la utilidad también de cada curva de indiferencia. Eso lo hacemos, ustedes se recuerdan, hemos encontrado las cantidades de equilibrio que son 4 y 3, entonces 4 a la 1 medio por 3 elevado a la 1 medio, esto me da 3.46. Luego tenemos 10 elevado a la 1 medio por 5 elevado a la 1 medio, eso me da 7.07, que es el valor que aparece acá, 3.46, 7. Luego tenemos 16 elevado a la 1 medio y 7 elevado a la 1 medio me da 10.58, que es el valor que aparece aquí. Entonces, podemos ver que bajo el concepto de lo que nosotros dijimos, que era curva ingreso-consumo nos dice a nosotros que es el conjunto de puntos en el espacio de bienes que indica las combinaciones de bienes de equilibrio asociados con diferentes niveles de ingreso monetario a precios monetarios constantes. Conjunto de puntos de bienes en equilibrio. Conjunto de puntos de bienes en equilibrio, donde el ingreso monetario es el que está cambiando y lo demás ceteris paribus. Y entonces nos pide lo siguiente, que a partir de esa gráfica vamos a ver, digamos, cuál es el ítem que nos decía. Dice, en la gráfica dibuje la curva de ingreso-consumo, ya está. Dibuje la curva de demanda correspondiente. Dibuje la curva de demanda correspondiente. Entonces vamos a ver, aquí lo estoy haciendo para un bien yo nada más, pero ustedes en su casa lo pueden hacer para el bien galleta. ¿Cuánto les da de galleta? Por ejemplo, digamos, 4 es el que maximiza aquí. Aquí tenemos 10 y aquí tenemos 16, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, ¿cuánto es el precio del bien Tortrix? Dijimos que era un quetzal. Entonces, a un quetzal, esta es la curva de demanda vaga. A un quetzal cuando se demandan 10 es esta, y la curva de demanda cuando ya se demanda 16 es esta. Entonces podemos decir que aquí hay una curva de demanda de 1. Aquí hay una curva de demanda de 2. Y aquí hay una curva de demanda de 3. Eso es relacionado con Tortrix, ¿verdad, jóvenes? Ustedes lo pueden hacer, como ya se los dije, para la luz. Espérenme, solo voy a encender la luz con o sea que en el eje Y es el precio del bien, ¿verdad, ingeniero? ¿Qué manda? ¿Qué manda, joven? En el eje Y es el precio del bien Tortrix, ¿verdad? En el eje X va el eje X va la cantidad de Tortrix y en el eje Y va el precio del Tortrix. Si ustedes quieren, digamos, encontrarlo para galletas, lo que tienen que hacer es, digamos, ubicar siempre el precio en el eje Y y cantidad de galletas en el eje X. Y luego, digamos, en función de los precios de galleta, que es 2 nada más, ver cómo trazan la curva de demanda. Eso sería. Bueno, lo otro que vamos a ver es que existen bienes normales y bienes inferiores. Ya se recuerdan que hemos venido hablando de eso. Entonces vamos a decir lo siguiente. Miren, esto es interesante. Dice lo siguiente.
Inge, Sí. solo antes de que continúe, ¿será que podría poner la primer gráfica? Disculpe. Solo un momento, por favor. ¿A cuál le llama primera? La anterior a ¿A esta? cabal, esa. Ahí. Gracias. Gracias, Inge. Bueno. Bueno, entonces entremos a considerar esta parte de bienes normales inferiores. Cuando la curva de ingreso-consumo tiene pendiente positiva, la cantidad demandada es positiva. Y eso también lo podemos ver aquí, ¿va? En alguna medida. Bien, este es un bien normal, el bien Tortrix es un bien normal. ¿Por qué? ¿Por qué es normal? Porque, digamos, nomás empieza a aumentar el ingreso, aumenta también la cantidad demandada de ese producto, es un bien normal. Pero vamos todavía. Entonces dice, es positiva. Como consecuencia, la elasticidad de ingreso de la demanda es positiva. Aquí debería decir es positiva. Es decir, cuando hablamos de la elasticidad del precio de la demanda, va a ser un concepto ingreso de la demanda, va a ser un concepto que posteriormente vamos a ver. Y de hecho, una forma de clasificar los bienes es por el valor del coeficiente de la elasticidad de ingreso de la demanda. Si el coeficiente es positivo, digamos, estamos hablando de bienes normales. Aquí nos dice que cuanto mayor son los desplazamientos de la curva de la demanda hacia la derecha, mayor es la elasticidad de ingreso, mayor es la elasticidad de ingreso. En este caso, los bienes se denominan normales, es decir, estamos viendo en el caso de Tortrix y también la galleta son bienes normales. Los consumidores desean comprar una cantidad mayor de ellos cuando aumenta su renta. Tienen más disponibilidad, gastan más en ellos, ¿verdad? Entonces son bienes normales. Nos dice también que en algunos casos la cantidad disminuye cuando cuando aumenta el ingreso. La elasticidad de ingreso, la demanda, el coeficiente de elasticidad de ingreso, la demanda va a ser negativo. En este caso se denomina un bien inferior, que ya vamos a ver más adelante esa clasificación. Primero nosotros tenemos que entrar a lo que es demanda, y después de demanda conocer las elasticidades, y luego que veamos elasticidades, entonces ahí van a ver ustedes lo que es elasticidad, ingreso de la demanda. Y entonces nosotros tenemos que, el término inferior significa simplemente que el consumo disminuye cuando aumenta el ingreso. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que vamos a ver. La gráfica hamburguesa es inferior para algunas personas cuando aumenta su ingreso. Compran menos hamburguesa y más bistec. Lo vamos a ver en la siguiente gráfica. En esta gráfica podemos ver en el eje en el primer cuadrante, en el mapa de indiferencia, podemos ver lo siguiente, que se encuentran 3 restricciones presupuestarias. Eso ya más o menos da una indicación de qué está más o menos ocurriendo. Si hay 3 líneas de restricción presupuestaria, ya sea que vayan para arriba o vengan para abajo. Si van para arriba es que el ingreso aumentó. Si las líneas de restricción presupuestaria vienen para abajo, eso implica que las líneas de restricción, el individuo sufrió una disminución de su ingreso. Entonces vamos a ver que en el eje Y se tiene cantidad de bistec, puede ser por mes o por semana. Y por el lado del eje X tenemos cantidad de hamburguesas. Pueden observar lo siguiente también, que aquí en el punto A están las combinaciones que hacen máxima esa utilidad sujeto a la restricción presupuestaria y sujeto al ingreso del consumidor. Pero cuando ustedes ven que ese individuo aumenta su ingreso monetario, eso dice que tiene más disponibilidad de gasto. Entonces este individuo puede gastar más en ambos bienes y maximiza su utilidad en el punto B, la curva de indiferencia 2. Aunque aquí debería decir curva de indiferencia 1 para llevarla, 0, digamos, para llevar la secuencia. Aquí debería ser 0, aquí debería ser curva de indiferencia 1,
Y aquí tendría que ser curva de indiferencia 3, 2, para llevar la secuencia. Entonces, digamos que en 3 líneas de restricción presupuestaria tenemos cantidad de hamburguesas máxima por semana, cantidad de hamburguesas máxima, aquí está para cada uno respectivamente. Entonces, podemos observar lo siguiente. Como nosotros estamos tratando de encontrar la curva de ingreso-consumo. Entonces, ¿qué ocurre realmente? Nosotros podemos ver que este individuo nomás aumentó su ingreso, quiere decir que consumió más hamburguesa y consumió más bistec. Pero este individuo aumentó más su ingreso y entonces, ¿qué ocurre acá? Que este individuo, lejos de comprar más, compró menos. Digamos, compró menos comparado con el anterior. Lo voy a hacer con unos puntitos para que logren ver, digamos. Vamos que lo voy a hacer con esto y lo voy a hacer con un color que me llame la atención. Digamos que hagámoslo con este y que le pongamos menos. Aquí sí podemos ver la cantidad que este individuo está consumiendo de este bien, es esto. Nosotros estamos viendo solo el bien hamburguesa en este. Pero si vemos hamburguesa, cuando aumentó su ingreso monetario, su consumo no aumentó, su consumo disminuyó, pasó de acá a acá. Entonces desde ese punto de vista, se convierte en un bien inferior. Bien inferior. ¿Sí lo logran ver todos? Seguidamente ustedes verán que tendremos ahí otro tipo de gráfica. La curva de Engel. La curva de Engel es una de las contribuciones muy importantes, pero que es una generalización acerca del comportamiento del consumidor. Es que, digamos, la fracción gastada en alimentos tiende a disminuir cuando el ingreso aumenta. El primero en hacer este descubrimiento fue este economista, un economista prusiano, Ernst Engels se llama, 1821 a 1896, en el siglo XIX, que se conoce como ley de Engels. La curva de ingreso-consumo pueden utilizarse para construir curvas de Engel que relacionan la cantidad consumida de un bien con el ingreso o renta del individuo. Relaciona esas dos partes. Entonces podemos ver los ingresos y la cantidad. Digamos que aquí tenemos ingresos de 10, ingresos de 20, ingresos de 30, versus cantidades que el individuo está consumiendo de ese bien. Digamos que aquí la curva de Engel tiene pendiente positiva, como ustedes se pueden dar. Se obtienen datos de la curva de consumo en base a los datos anteriores prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces aumenta el ingreso, como yo les decía, de 10 a 20, de 20 a 30, y el consumo aumenta de 4 a 10 y de 10 a 16, que era en el caso del top. La curva de Engel dependiente positiva, al igual que la curva de ingreso-consumo dependiente positiva, se aplica a todos los bienes normales, a todos los bienes normales. Bueno, entonces, digamos, si nosotros queremos hacer como un retrotraer un poco lo que ya hemos visto, lo vamos a ver a través de la siguiente gráfica, digamos. Solo que aquí está ampliado ya, digamos, estamos relacionando ingreso versus cantidad de hamburguesas. Ingresos versus cantidad de hamburguesas. Aquí lo que amplié fue la cantidad, como si ustedes pueden ver.
el ingreso sigue siendo de 10, 20 y 30. El aumento que sufrió está en esta escala que está aquí, 10, 20 y 30. Las cantidades, digamos que van 5 y 10. Entonces, ¿qué es lo que se trata de analizar aquí? Aquí lo que tratamos de analizar, ¿cuánto es lo que está sucediendo que este bien realmente es un bien normal? Y cuando realmente este bien es un bien inferior. Si lo quisiéramos ver un poco, digamos, despacio, ¿qué ocurre? Veamos, cuando ese individuo está ganando 10, su ingreso monetario es de 10, quiere decir que él está consumiendo 5 unidades de hamburguesas. Con 10 consume 5 unidades de hamburguesas. Pero digamos que este individuo sufrió un incremento en su ingreso monetario. Al sufrir ese ingreso, ese cambio en el ingreso monetario de 10 a 20, ese individuo cambió su consumo, ya no consumió 5, sino consumió 10 unidades. 10 unidades. 10 unidades de ese producto. Y entonces, en ese sentido, eso se convierte en un bien normal, digamos, como ustedes pueden ver, se incrementó el aumento, es decir, se incrementó en el ingreso y hubo un incremento en la cantidad. Pasó de un ingreso de 10 a 20 y pasó de una cantidad de 5 a 10. Este incremento provocó que este bien, de acuerdo a que sabemos que consume un bien, cuando más se incrementa el ingreso, se convierte en un bien normal. Ahora quisiéramos ver qué ocurre cuando el ingreso monetario cambia. Si el ingreso monetario cambia, digamos, aquí ya pasó de 20, le incrementaron a 30 quetzales. Y si solo vemos el consumo de uno de estos bienes, lo que nos podemos dar cuenta es que ustedes ven que como que retrocediera la curva. ¿Qué quiere decir? Que este individuo ya no consume más hamburguesas, sino que en lugar de consumir otro, pues puede consumir otro producto. O digamos que nosotros estábamos analizando bistec, puede ser que bistec era el consumo que él ahora está realizando. En ese sentido, vemos que como en lugar de aumentar, porque aumentó su ingreso monetario, la cantidad de este bien que él consumía disminuyó, pasó de 10 a 5. Esto quiere decir entonces que este se convierte en un bien inferior, dando notoriedad de que cuando aumentó su ingreso monetario, la cantidad que consumió de él fue mucho menor o inferior, en el caso de hamburguesas. Y ahí podemos ver claramente, digamos, lo que se presenta con un bien, ¿verdad? Cuando incrementa su ingreso monetario, en el caso de un bien normal. Digamos, si este hubiera tenido un comportamiento normal, entonces digamos que en el caso del bien normal voy a extender esta línea, digamos que la voy a extender un poco más acá, y entonces digamos que eso se hubiera comportado como un bien normal acá. Y si, digamos, no se hubiera combado la curva, no hubiera estado para atrás, digamos. Entonces aquí se comportó como un bien, si hubiera sido normal, hubiera seguido para adelante, ¿verdad? Ahora, digamos, si este comportamiento hubiera declinado aquí también, en esta parte ya se hubiera trasladado a un bien, en un bien inferior también, ¿verdad? Pero como no se combó, entonces eso fue lo que pasó. Entonces tenemos que esto aquí se comporta como un bien inferior. Entonces veamos ahora lo que es la curva precio-consumo, que digamos que es otra variante de lo que vimos arriba, de lo que era curva ingreso-consumo. Curva ingreso-consumo. Vamos a ver ahora, digamos, ahora vamos a ver esto que tiene que ver no con el ingreso, sino con el precio. Entonces nos dice que una curva precio-consumo es el conjunto de puntos en el espacio de bienes que representa combinaciones de bienes de equilibrio resultantes de variaciones de la razón de los precios cuando permanece constante el ingreso. Permanece el ingreso. Lo único que está permaneciendo constante es el ingreso. Lo demás, digamos,
el otro precio del otro bien quizás está también constante y de lo demás, ceteris paribus, solo está cambiando el precio de uno de los bienes. Puede cambiar el precio de un bien, ya sea el del eje X o el bien del eje Y, pero digamos, para este ejemplo que yo les traigo en este momento, lo que nosotros vamos a ver es obtener esta curva de precio-consumo. Fíjense, jóvenes, que este tema lo pregunto en el parcial. Cuando le he preguntado, algunos lo contestan, una gran mayoría no contestan. Entonces les digo, tomen en cuenta esto que les estoy mencionando, porque en este caso, digamos, este es un tema especial. ¿Por qué? Digamos, todo lo que nosotros anteriormente vimos, desde el acto económico, el hecho económico, cómo aparecieron los hombres, se fueron en grupos, cómo bajaron del árbol, digamos, cómo concedió todo eso, cómo llegaron a las teorías, digamos, en toda esa cuestión. Y empezó lo subjetivo, y ustedes se encuentran de todas las doctrinas que implementaba la comunidad primitiva, el derecho canónico, ¿verdad? Empezamos con eso, empezamos también con los fisiócratas, los clásicos, los marxistas, los neoclásicos, los estructuralistas. Entonces, toda esa gama nos ha servido, y digamos, todo eso ha servido para esas contribuciones que han hecho acá. Tal suerte que todo lo que hemos visto de teoría del consumidor, digamos, desde que empezamos la teoría del consumidor diciendo que era subjetivo, ese análisis era subjetivo y de ahí que procedía para poder obtener esas en función del precio. Y yo les explicaba que lo que hace el economista es a través de esta teoría tratar de explicarse cómo la gente gasta, cómo la gente compra y cómo la gente puede sentir en alguna medida que está feliz. Eso les sirve para esto, digamos. Entonces, digamos que él está haciendo ese análisis de ahí. Y ahora lo que veremos es que toda esta concepción que hemos venido diciendo desde la teoría del consumidor nos va a servir para, a partir de ese momento, nosotros podamos derivar lo que conocemos como curva de demanda. Es a través de este esquema, a través de esto, curva precio-consumo, que nosotros derivamos una curva de demanda. Cuando pregunto en los exámenes, derívenme una curva de demanda, no saben ni qué poner los jóvenes. Cuando les digo, derívenme una curva de oferta y explíquenlo, tampoco lo ponen. Entonces, vuelvo a repetir. Aquí lo que vamos a ver es que a través de la curva precio-consumo, estamos definiendo qué es el conjunto de puntos en el espacio de bienes que representan combinaciones de bienes de equilibrio resultantes de las variaciones de la razón de los precios, cuando permanece constante el ingreso. Aquí uno de los precios es el que está cambiando, lo demás, ceteris paribus, nuevamente. El ejemplo que vamos a hacer es un cuadro muy similar al que nosotros hicimos anteriormente para la curva ingreso-consumo. ¿Se recuerdan que en la curva ingreso-consumo lo único que estaba cambiando era el ingreso, lo demás ceteris paribus, los precios de los demás bienes, esos permanecían constantes al igual que otras cosas. Aquí, digamos, nos dice que está variando uno de los precios y lo demás ceteris paribus, además de otras cosas. Para este ejemplo, entonces, lo que vamos a hacer es que se va a analizar mediante dos bienes. Tenemos también, se pudiera analizar para más, por supuesto, pero solo dos bienes, por eso les digo, ya para dos o más es análisis matemático. Entonces tenemos el precio de los risitos y el precio de Tampico, que van a productos que nosotros tenemos. Siempre vamos a utilizar la misma función de utilidad. ¿Cuál va a ser esa función de utilidad? Esa función de utilidad es X elevado a la 1 medio multiplicado por Y elevado a la 1 medio. Eso, si lo quisieran traducir ustedes en otras palabras, no sería más. Vamos a ver, aquí no me pinta. Ya no me pinta esto, quizás porque lo despegué, pero vamos a ver si nos pintara, si podemos hacer una cuestioncita ahí. Ahí ya se activó. Vamos a ver si... Entonces, digamos, ¿esto es lo que nos está diciendo? No describe. No, pero puedo hacer otra cosa. Vamos a ver con esto. ¿Quién dijo miedo? Tras de un matocho. Ay. Entonces, digamos, lo que estamos haciendo nosotros. Prácticamente, si hago esto de aquí.
Estoy diciendo prácticamente X, raíz de X, multiplicado por ¿qué? Por Y, ¿va? X multiplicado por Y. Ahí no hay más. Entonces la raíz cuadrada de eso. Entonces vamos a ver el ejemplo. El cuadro siguiente entonces nos muestran los ingresos que este individuo tiene, el precio de los bienes, en este caso el precio del bien Luisito y el precio del bien Tortrix. Y por otro lado vamos a encontrar la cantidad de equilibrio del bien R y vamos a encontrar la cantidad de equilibrio del bien T. Digamos que el bien R dijimos que era Risito y el bien T dijimos que era Tampico. Vamos a observar lo siguiente, el ingreso monetario es constante, o sea, lo que ceteris paribus. El precio del Tortrix ceteris paribus. Lo que estamos viendo que está cambiando es el precio del Risito de uno de los bienes, así podría haber cambiado el precio del Tortrix y digamos, aquí pudieran ser constantes tanto el ingreso como el precio del Tortrix. Entonces nosotros tenemos que cuando el ingreso es de 20, el precio del Risito es de 1, el precio del Tortrix es de 2. Cuando el ingreso sigue siendo de 20, el precio del Risito es de 2 y el precio del Tampico es de 2. Y cuando el ingreso sigue siendo de 20, el precio del Risito es de 50 centavos y el precio de Tampico es de quetzales. Vemos que cuando está la primera ecuación balance, las cantidades de equilibrios también cambian. Son 12 para R y 4 para Tampico. Cuando se ha modificado el precio del bien Risito, las cantidades de equilibrio son de 4 para Risito y 6 para Tortrix. Y vemos que cuando el precio es de 50 centavos, la cantidad de equilibrio para Risito es de 20 y la cantidad de equilibrio para Tampico es de 5. Entonces, con esta información, lo que se les está solicitando es lo siguiente. A, en una sola gráfica, dibuje las líneas de restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia correspondientes, ¿verdad? Que ya se pueden imaginar que son 3 líneas de restricción presupuestarias y 3 curvas de indiferencia. En la gráfica anterior, o sea, en esta, dibuje la curva precio-consumo. Y luego, por último, me pide que derive la curva de demanda. Ojo, que esto y dibuje la gráfica, y dibújela en una gráfica diferente. Quiere decir, en una gráfica aparte de esto. Lo que nos está diciendo que ya ha encontrado estos datos en la gráfica con sus líneas de restricción presupuestaria, con las curvas de indiferencia, y luego que hayamos ubicado la curva de precio-consumo, nosotros podamos derivar la curva de demanda. Eso es lo básico aquí, la derivación de esta curva. Esto es toda la demanda y dibuje la gráfica en una gráfica diferente. Yo creo que esto no lo hice, entonces ahorita vamos a aprovechar para hacerlo de una vez. Entonces, primero lo que yo tengo que hacer es agarrar las ecuaciones balance. Voy a ver en primera instancia que yo tengo esta ecuación balance. La ecuación balance es 20. ¿Ese 20 a qué es igual? Ese 20 es igual a 1 de Risito, digamos. Aquí me faltó esto. Ese 20 es igual a 1 de Risito más 2 de Tampico. Pero si yo digo que Tampico es igual a 0, esto va a implicar entonces que la cantidad de Risito máxima sea igual a 20. ¿Esto por qué se da? Porque yo estoy diciendo que esto va a ser igual a 20 dividido 1. Y esto es igual a decir que el ingreso monetario dividido el precio del Risito. Bueno,
Ahora yo quiero encontrar, digamos, haciendo R igual a 0. Si yo hago R igual a 0, esto va a implicar entonces, eso va a implicar que eh, Tampico sea igual a 10. ¿Por qué es igual a 10? Porque eso implica dividir 20 dividido 2, lo cual es igual a decir que es igual al ingreso dividido el precio de Tampico. Ahora yo necesito encontrar los puntos extremos de la siguiente ecuación balance. La siguiente ecuación balance me dice que es 20 es igual, nuevamente, ahora es 2 de Ricibo más 2 de Tampico. Si yo hago Tampico es igual a 0, esto implica que R máxima sea igual a 10. Y si yo digo que ahora hago R igual a 0, esto implica entonces que yo voy a decir que T máxima es igual a 10. Pero yo quiero, vamos ahora a encontrar la tercera ecuación balance. Tercera ecuación balance que va a ser 20 es igual, voy a tener a punto 5 R más 2 de T, y si hago Tampico igual a 0, eso va a implicar que R máxima sea igual a 40. Y eso, si ahora yo hago R igual a 0, eso va a implicar que T máxima sea igual a 10. Como pueden ver ustedes, T máxima siempre se mantuvo en 10, ¿verdad? Entonces, con esos datos ya, ahora puedo encontrar también, yo ya podría encontrar, digamos, con base en eso, yo ya puedo encontrar, digamos, que la utilidad porque sé las cantidades de equilibrio, entonces, digamos, como aquí no me lo agarra, es como alguien que obtenga, digamos, alguien que me haga el favor y por su intermedio que saque la raíz cuadrada de, digamos, de los primeros puntos de equilibrio, que aquí sería más o menos una situación como esta. Entonces yo voy a decir aquí, no, yo voy a decir aquí que la utilidad cero, digamos, utilidad cero va a ser igual. ¿A qué es igual a la utilidad cero? Digamos, esa va a ser igual, yo digo, a la raíz cuadrada que no la encuentro aquí. La raíz cuadrada de qué va a ser igual. Digamos que yo tengo 12 multiplicado por qué? Por 4. Pero aquí me dice raíz, hombre. Vamos a ponerlo aquí. Entonces vamos a poner 12 multiplicado por 4. Entonces ustedes ya pueden obtener la primera.
¿Cuánto les da ese dato, jóvenes? 6.93. Gracias, señorita. Ahorita voy a apuntar. Entonces tengo que hacer esto. Esto me da 6.93. Igual tendría que hacer yo digamos, para cada dato de la curva de indiferencia. Digamos, ahorita tendría que encontrar yo, aquí ya me dio esto. Aquí tengo que encontrar yo U1 que sería igual, siempre la raíz cuadrada. Aquí voy a tratar de copiar esto, vamos a ver si lo hace. No lo hace así, lo tendría, ahí estamos. Entonces aquí sería de 4 por 6. Y esto tiene que ser igual a algún valor que la señorita ahí me lo pueda dar. 4.90. Es más pequeño. Sí. Bueno, entonces digamos que aquí voy a poner 4.90. Y luego digamos que voy a obtener la curva de indiferencia. La U3. La U2, digamos, U2 va a ser igual, U2 va a ser igual a la raíz cuadrada ¿raíz cuadrada de qué? De las dos cantidades de equilibrio, que va a ser 20 multiplicado por 5. Y esto les tiene que dar algún resultado. 10. Exacto. 10 cabales. Sí. No, muchas gracias. Entonces, digamos que con esto lo que yo procedo es ahorita dibujar los puntos extremos, que ya tengo los puntos extremos, tengo las cantidades de las curvas de indiferencia, tengo las cantidades de equilibrio, ya solo es dibujarlo, lo cual haremos el día lunes, si Dios lo permite, siempre y cuando tengan preguntas que hacer, comentarios, dudas, y ojalá se hayan apuntado en la lista. Ingeniero, esos datos de 12 y 4, ¿de dónde los sacó? Disculpe. Vea dónde aparecen las cantidades de equilibrio. De ahí son entonces. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra No, duda, todo bien. jóvenes? Bueno, espero que tengan un excelente día. Me dio gusto saludarlos. Cuídense mucho. Y nada les cuesta, ¿va, jóvenes? Y nos Gracias, estaremos viendo el ingeniero. día lunes. Bueno, Nos cuídense. vemos el lunes entonces. Bueno, Gracias, Inge. Feliz Buenas noche. noches, Inge. bueno, jóvenes, buenas noches.
Gracias.